Bienvenidos a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir la cuarta clase de la unidad curricular Proyecto Universitario y su impacto sociocomunitario. El proceso de enseñanza se desarrollará en torno al proyecto académico comunitario como mecanismo para el estudio de la realidad social, desde la multidisciplinaridad y la atención integral territorializada. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares, cumpliendo la cuarentena social voluntaria a la que nos convoca el presidente Nicolás Maduro para el resguardo de nuestra salud. En esta clase, sobre proyecto académico comunitario como mecanismo para el estudio de la realidad social desde la multidisciplina y la atención integral territorializada, desarrollaremos tres temas que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. El primer tema es el proyecto académico comunitario, o PAC, como espacio para la investigación científica. El segundo tema, el diagnóstico integral comunitario como primera etapa del proyecto académico. Y la segunda etapa del proyecto académico, que es la planificación estratégica integral comunitaria. De este modo, los objetivos de esta teleclase son contextualizar el proyecto académico comunitario como mecanismo para el estudio de la realidad social. El segundo objetivo, estudiar la etapa 1, vinculada con el diagnóstico integral comunitario. Y el tercer objetivo, estudiar la etapa 2, que tiene que ver con la planificación estratégica integral comunitaria. Es así como damos inicio al primer momento de esta clase. Proyecto académico comunitario como espacio para la investigación científica. Preguntémonos entonces, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es todo aquel plan que elaboramos para lograr un objetivo, para alcanzar una meta. Hemos venido trabajando distintas fases del proyecto, pero debemos entender primero qué es el proyecto académico comunitario. Para esto, vamos a ver nuestra primera lámina. En esta lámina encontramos el proyecto académico comunitario. Es el espacio socioeducativo llamado a gestar nuevos referentes de la realidad venezolana, mediante la batalla de las ideas, la investigación, la sistematización, la organización, la movilización y la transformación comprometida con los objetivos que hayamos trazado en ese plan. En ese sentido, además, nos fundamentaremos en el sistema de relaciones sociales que la revolución nos obliga a construir desafíos desde el punto de vista académico y desde el punto de vista investigativo. En términos de organización, el proyecto académico comunitario es entonces el espacio en el que confluimos para desarrollar proyectos científicos, desde la metódica de investigación-acción que nos vincula como sujetos que estamos en formación con nuestros docentes y con el territorio y la comunidad en la que habitamos o el espacio común que hemos dispuesto para el desarrollo del proyecto. Asimismo, encontramos entonces otro elemento, proyecto académico comunitario. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos? Las instituciones de educación universitaria, como vemos en nuestra lámina, nos planteamos algunos desafíos que tienen que ver con la calidad académica en las instituciones de educación universitaria. En ese sentido, elevar la calidad académica supone plantearnos elementos de investigación innovadora, plantearnos multimétodos de investigación, no solamente uno. De acuerdo a la naturaleza de la investigación, nosotros debemos plantearnos distintos métodos. Y en ese sentido, tenemos que plantearnos en el proyecto académico comunitario la pertinencia de nuestras investigaciones con el desarrollo nacional. No son proyectos individuales, no son proyectos que nosotros desarrollamos en nuestra formación desde un capricho, sino que deben responder a las necesidades del Estado, a las políticas que nos permitan el desarrollo social de nuestro país. Asimismo, la productividad como parte de la prosperidad de la patria.
Nuestros proyectos de una u otra forma deben apuntar al desarrollo productivo, al desarrollo económico productivo y a nuestro desarrollo profesional en términos de la producción del Estado. Liderazgo de nuestros profesionales en formación en su ámbito de acción. ¿Por qué esto es un desafío? Porque cada uno de ustedes debe convertirse en un líder en la profesión que ha decidido estudiar. Asumir el liderazgo como un mecanismo que les permita dar soluciones concretas, generar proyectos estratégicos, pero también desde la sensibilidad social poder atender desde el pensamiento del punto y círculo otros elementos que quizás escapan de la inmediatez del proyecto técnico, pero que tienen que ver con el desarrollo del espacio y los sujetos que forman parte de donde estamos desarrollando el proyecto académico comunitario. Otro desafío, y por último, es la orientación académica en la formación para el trabajo liberador. En nuestras primeras clases trabajamos un poco sobre los principios y la ética y hablábamos del trabajo liberador por el hecho de que necesitamos profesionales que tengan gusto del trabajo, no solamente el trabajo como una obligación para la subsistencia, sino el trabajo liberador, el trabajo creativo. El proyecto académico comunitario entonces nos tiene que conducir a eso, a el desarrollo nacional desde asumirnos como profesionales en proyectos que nos permitan el trabajo liberador. De otra manera, entonces, nos planteamos la orientación epistemológica del proyecto académico comunitario. ¿Y qué es eso de orientación epistemológica? ¿Cuál es la orientación desde el punto de vista de la investigación? La producción de conocimiento, ¿cómo estamos pensando desde el proyecto académico comunitario? La producción de conocimiento. Retomando el inicio, el proyecto académico comunitario es el espacio de investigación en el que ustedes van a desarrollar su formación. ¿Cómo se vinculan a través de la universidad con una realidad concreta? Y para eso entonces vamos a trabajar 4 etapas. En esta clase de hoy vamos a desarrollar la etapa 1 y 2 y en nuestra próxima clase la etapa 3 y 4. Sin embargo, la orientación epistemológica general que vamos a asumir está entonces expuesta acá. La primera etapa nos conduce al desarrollo de la identidad personal, el reconocimiento geohistórico de la política y la profesional y la constitución de colectivos de investigación. Es lo que hacemos en primer momento. Es la forma que nos permite encontrarnos para iniciar un proceso de diagnóstico, que es la fase inicial de toda investigación. Y la etapa 2 tiene como característica fundamental la estrategia. La estrategia como planificación para el desarrollo productivo. Este trabajo, que forma parte de un colectivo de investigación desarrollado por la profesora Christiane Dupuy, nos plantea entonces las 2 primeras etapas que trabajaremos hoy: identidad y estrategia. Con esta idea concluimos el primer momento y pasamos al segundo tema de nuestra clase, la etapa 1 del proyecto académico comunitario, diagnóstico integral comunitario. Iniciemos preguntándonos qué es un diagnóstico y para qué lo hacemos. Un diagnóstico es el levantamiento de información inicial que nos va a permitir conocer la realidad. Cuando hacemos un diagnóstico, hacemos un proceso de investigación. Ubicamos elementos que nos den cuenta de problemas, necesidades, síntomas, situaciones particulares que ameriten el diseño, la investigación y una respuesta específica. Para esto, yo les propongo consultar a Luis Antonio Bigot. Él habla sobre la teoría y la práctica como elementos que nos conducen a procesos de investigación científica que llevan a conectarnos desde la investigación con la realidad. Es muy importante saber que el método que decidamos para hacer una investigación está determinado por la realidad que investigamos,
Nunca al contrario, no definimos un método a priori. Siempre hacemos un proceso inicial de diagnóstico y luego decidimos el método que vamos a utilizar. Desde entonces, retomo a Vigot, la práctica y la teoría. Debemos formarnos, investigar, indagar, conocer la realidad y el contexto para poder decidir el o los métodos que vamos a utilizar. En una investigación no es obligatorio usar un solo método, podemos utilizar el multimétodo porque la realidad es diversa, es compleja y las distintas áreas, los distintos ámbitos en los que nos vamos a encontrar en una realidad social específica nos van a determinar cuáles son los métodos o el método que vamos a usar para poder hacer investigación. Desde ahí entonces nos preguntamos, ¿cómo nos organizamos? Hay distintas propuestas que nos llevan a saber cómo nos organizamos en términos de la investigación. Una propuesta son las secciones integrales territoriales. ¿Y qué es eso? ¿Qué hacemos y cómo hacemos ese diagnóstico? ¿Qué es una sección integral territorializada? Es una propuesta, no la única, pero desde la sección integral territorializada nosotros en un espacio determinado para la investigación confluimos distintos actores o sujetos de interés en esa investigación. Allí nos vamos a encontrar investigadores, profesores, estudiantes, miembros de los consejos comunales, de los comités de abastecimiento y producción, del comité de tierra, distintas organizaciones sociales, instituciones, alcaldías, gobernaciones, consejo municipal, diversos sujetos que hacen vida en esa comunidad y esa sección territorial, ese colectivo de investigación es determinante para el levantamiento de un diagnóstico y posteriormente la propuesta de proyecto. Retomando entonces el tema del proyecto académico comunitario, la organización para poder lograr un proyecto académico comunitario nos conduce, primero, a la teoría, investigar sobre lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, determinar cuáles son las características de la realidad y sobre esas características de la realidad poder determinar el método que nos va a conducir a un proyecto científico. Veamos entonces en nuestra lámina cuáles son los elementos que debemos diagnosticar. Necesitamos identificar cómo se presenta cada una de las necesidades en el ámbito territorial que vamos a trabajar. Para lo siguiente vamos a estudiar las distintas funciones del órgano social. La primera función es la educación. Debemos diagnosticar si esa educación es educación formal o es educación popular. ¿Cuáles son los sistemas educativos y subsistemas educativos que se encuentran en ese espacio territorial que nosotros estamos asumiendo como área de investigación para el proyecto académico comunitario? ¿Cuáles son las misiones en términos educativos que están activas allí? ¿Cuántas escuelas existen? ¿Cuántos maestros hay? Todo el proceso vinculado a educación. ¿Cómo se da la educación popular y formal en ese espacio? Asimismo, la cultura. La cultura es todo. Si nosotros pensamos en términos culturales, todos los aspectos que estamos diagnosticando tienen que ver con la cultura. Pero esas manifestaciones artísticas que suceden en esa comunidad, ¿cuáles son? ¿Cómo se dan allí esas manifestaciones típicas? ¿Cuáles son las tradiciones, la alimentación? ¿Cuáles son todos esos elementos que nos caracterizan como comunidad? Recuerden que estudiamos en una clase pasada que la comunidad es lo que nos agrupa, lo que nos hace común. ¿Cuáles son entonces esos aspectos de las artes y de las tradiciones que nos conectan en ese espacio? La recreación. ¿Por qué debemos diagnosticar la recreación? La recreación es parte fundamental de la vida, tanto de niños como adolescentes como adultos. Hay recreación pasiva y recreación activa. ¿Cómo en esa comunidad donde nosotros vamos a hacer proyecto académico se da la recreación? ¿Qué cosas hacen los habitantes para recrearse? Los deportes, igualmente, actividad física y educación física. Eso lo han estudiado ustedes en el núcleo Recreando la Patria del programa de iniciación universitaria.
cuáles son los tipos de ejercicios que se pueden hacer, la educación física y la actividad física como elemento fundamental de los deportes que debemos diagnosticar allí. Y ustedes dirán, ¿por qué tenemos que diagnosticar eso? Ya lo vamos a conversar. Luego, la comunicación. ¿Cómo son los niveles de comunicación en ese espacio? En ese entorno, en ese contexto, la comunicación oral, escrita, audiovisual, ¿cuáles son los tipos? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo nos comunicamos entre nosotros, con nuestros profesores, con nuestros vecinos? ¿Cómo en ese ambiente del territorio se dan los procesos de comunicación? La organización. Es determinante definir en términos de organización social y comunal cuáles son las organizaciones activas en esa comunidad, porque son ellos los protagonistas de los proyectos. El proyecto de vida comunitario, que lo estudiamos en la clase pasada, es fundamental y están las organizaciones sociales como sujetos protagónicos, participativos de esa relación comunidad-proyecto. Nosotros en nuestro proyecto académico comunitario entonces necesitamos definir cómo son esos procesos y quiénes son esos sujetos organizados y en qué organizaciones para poder tener un diagnóstico integral. Sobre el movimiento peatonal y vehicular, ¿cómo es la vialidad en esa comunidad? ¿Cómo nos desplazamos? ¿Cómo nos movemos en ese espacio? ¿Hay aceras? ¿No hay aceras? ¿La vialidad? ¿Cuáles son las características? ¿El tránsito vehicular es coherente con las dimensiones o con el espacio que tenemos para movernos? Es un elemento importante. Residencia, permanente, temporal o transitorio. ¿Cuáles son los elementos en términos de vivienda que suceden en esa comunidad? ¿Cuáles son las características y las condiciones de esas viviendas? La producción y el abastecimiento. ¿Cuáles son las características en términos productivos en esa comunidad específica? Si existe o no existe producción, y de haber producción debemos diagnosticar qué tipo de producción hay y cómo se da esa relación de producción en esa comunidad. Y asimismo, abastecimiento en términos de servicios, en términos de alimentos o de otro tipo de elementos necesarios en ese sector. Protección ambiental y social. ¿Existe conciencia o no de los procesos de protección social, cómo se dan en nuestra comunidad? Y por último, entonces, para cerrar con la fase de diagnóstico, la salud preventiva y curativa. ¿Cómo es la salud? ¿Cómo están satisfechas cada una de estas necesidades en ese ámbito territorial? Es el elemento de diagnóstico fundamental. ¿Cómo están satisfechas las necesidades de cada uno de esos ámbitos de la vida social para poder entonces avanzar en una propuesta de proyecto estratégico? Cerramos de este modo entonces el segundo momento de nuestra clase. Iniciemos entonces el tercer y último momento de nuestra clase, explicando la etapa 2 del proyecto académico comunitario. Planificación estratégica integral comunitaria. Después de hacer el diagnóstico a partir de los elementos que recién acabamos de estudiar, es indispensable saber qué es caracterización y análisis. ¿Qué hacemos con ese diagnóstico? Cada una de esas funciones que hemos visto allí y que hemos explicado a nivel del diagnóstico, caracterizado, es decir, explicado paso a paso cómo es, qué cosas hay, cómo se comporta, cómo se desarrolla. Caracterizar es dar hasta el más mínimo detalle de algo que estamos estudiando. Esa caracterización nos va a permitir, desde el detalle de saber cada una de esas funciones o de esas necesidades de la comunidad, cómo se dan, cómo se manifiestan en el territorio, es necesario hacer un proceso de análisis. Las identificamos o las diagnosticamos de manera individual cada una de ellas. El análisis obliga a que hagamos entonces una síntesis de esos elementos. Después de haberlos estudiado de manera individual y separada, tenemos que comenzar a ver cómo se vinculan entre sí, cómo afecta cada una de ellas a la otra. Y de esta manera poder entonces hacer caracterización
y análisis, que son elementos fundamentales del diagnóstico. El diagnóstico nos da la pauta de la investigación. El diagnóstico nos conduce a decidir desde lo que existe hacia lo que nosotros vamos a proponer como elemento de la planificación estratégica. El diseño de un plan estratégico es la idea hacia dónde se quiere llegar con él. Tenemos que, primero que cualquier cosa, con el diagnóstico en mano, saber hacia dónde vamos. Y el proyecto académico comunitario, entonces, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia el proyecto de la comunidad, hacia la transformación integral. ¿Recuerdan que lo vimos la clase pasada? La investigación, acción participativa como forma de presentar técnicamente desde la universidad, desde nuestro quehacer profesional, desde la visión disciplinaria y multidisciplinaria, cómo proponemos nosotros la transformación integral de esa comunidad. Vamos a ver una lámina más que nos explica un poco sobre la planificación estratégica. La planificación estratégica, como elemento central de la planificación, nos vincula con el análisis externo, que viene del diagnóstico, el análisis interno, que tiene que ver con lo que nosotros sabemos hacer, cómo lo sabemos hacer y qué es lo que nosotros podemos hacer, y los valores. Recuerden que estudiamos un poco el tema de la ética y cómo actuamos a partir de eso. Entonces, teniendo el análisis del contexto o el diagnóstico integral, el análisis interno de nuestras capacidades como sujetos profesionales y los valores que nos rigen, damos paso entonces a la idea, el plan y la acción. ¿Qué tenemos que hacer para poder planificar estratégicamente un proyecto? Definir la visión, hacia dónde vamos, cómo visualizamos nosotros al término de ese diseño estratégico, de ese diseño, de ese plan, cuál debe ser el estado óptimo al que nosotros queremos llegar. La misión tiene que ver con la acción que nos conduce a lograr ese estado óptimo que debemos alcanzar una vez superadas las dificultades o las necesidades que hemos diagnosticado. La idea hacia dónde se quiere llegar. Es importante tener esto claro. Las metas y los objetivos. Las metas tienen un largo alcance. Tienen que ver con lo que construimos a largo plazo. La idea es a dónde llegamos con nuestro plan estratégico y los objetivos son más concretos. Los objetivos nos conducen a acciones inmediatas que debemos lograr a partir de proyectos un poco más pequeños o de menor alcance. Cada uno de esos objetivos nos va conduciendo al logro de las metas. La estrategia y las políticas. Nosotros no podemos diseñar un plan estratégico si no estamos visualizando de manera integral el hecho que estamos investigando. El diagnóstico lo hacemos de forma integral. Por esa razón, nuestro plan estratégico necesariamente tiene que ser en ese mismo sentido. Tiene que ser integral. La estrategia nos conduce a saber cómo vamos a hacer las cosas, cuál va a ser cada uno de los pasos que nos va a permitir lograr nuestro objetivo. Y las políticas están vinculadas porque nosotros debemos fundamentar nuestros procesos de investigación y por lo tanto nuestras propuestas en la Constitución y por eso la hemos venido estudiando, la Ley del Plan de la Patria y por eso también lo visualizamos en una de nuestras clases, las leyes orgánicas, todo el basamento jurídico del Estado, todas las políticas del Estado que conducen a cada uno de esos elementos que hemos diagnosticado. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros hemos identificado que en nuestra comunidad el problema fundamental a partir de los procesos de diagnóstico, que no los hacemos nosotros solos, no somos los profesionales los que vamos técnicamente a levantar qué es lo que requiere esa comunidad. Necesitamos hacer procesos de autodiagnóstico y por eso hablamos de investigación, acción participativa. El diagnóstico es un proceso conjunto. Si hemos diagnosticado,
por ponerles un ejemplo, problemas de movilidad. Entonces, identifiquemos cuáles son esos problemas de movilidad, a quién afectan, quiénes son los sujetos que de manera inmediata pueden aportarnos, cuáles son las instituciones que necesariamente van a vincularse para nosotros poder llevar a término un proyecto que resuelva una dificultad de movilidad que hemos diagnosticado. ¿Eso qué amerita? Planificación, amerita estrategia, amerita recursos, todos los elementos vinculados al desarrollo de un proyecto nosotros tenemos que construirlos colectivamente. No podemos, como estudiantes universitarios, ir de manera autónoma a resolver un problema de movilidad o a reparar una calle. Tampoco puede hacerlo la comunidad sola, a menos que se organice en un proceso de autogestión. Pero lo fundamental en un plan estratégico, y por eso son importantes las políticas, es la vinculación interinstitucional. La acción de integración socioeducativa. Cuando planteamos un proyecto académico comunitario en su fase 2, tienes que pensar cómo nos vinculamos con los distintos actores, quiénes son los que intervienen de manera directa en cada uno de esos elementos y desde allí poder iniciar la propuesta que nos conduce a los elementos de toma de decisiones. Volvemos al tema de la investigación-acción participativa. La hemos mencionado varias veces, pero ¿y eso qué es? Eso es lo que nos conecta con la realidad. Tenemos procesos culturales porque dentro de la historia, las tradiciones y las formas de organización de esa sociedad, nosotros hacemos planteamientos coherentes. No vamos a asumir una postura distinta a la realidad cultural de ese espacio donde estamos haciendo investigación. Y por eso hablamos de planificación estratégica, porque debemos estudiar todos los factores con los que se vincula cada uno de los sujetos de esa integración. La participación sistémica y deliberada. Los participantes asumen roles auténticamente participativos. Nuestra Constitución nos habla de la democracia participativa y protagónica. Este es nuestro momento, desde el punto de vista profesional, como sujetos de la investigación, nosotros tomamos la participación como elemento fundamental. El diagnóstico lo construimos de manera colectiva, pero la planificación estratégica que nos conduce a la solución de esos problemas que hemos diagnosticado debe ser de manera participativa. Decía Rodríguez que lo que no se siente no se defiende y por lo tanto nosotros debemos formar parte, asumirnos parte, participar en ese proceso como investigadores, profesionales en formación, pero también con sujetos que son los que habitan el espacio y tienen clara incluso no solamente la necesidad, sino también las alternativas de solución. Por último, la relación teoría y práctica. Vuelvo a Bigot, la teoría y la práctica en ciclos constructivos, acumulativos de acción y reflexión. Todo proceso de investigación, acción participativa tiene que llevarnos a la investigación, la acción para poder transformar esa realidad y luego volver a la evaluación. ¿Qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos? ¿En qué cosas podemos nosotros mejorar? Y eso es parte del proceso. Es un ciclo, es una espiral, no es un proceso lineal, no es un proceso que comienza y termina de manera inmediata, sino dentro de esa espiral nosotros hacemos una revisión constante y de esta forma podemos proponer proyectos coherentes. De esta manera, hemos desarrollado nuestra cuarta teleclase de Universidad en Casa, de la unidad curricular, proyecto universitario y su impacto sociocomunitario, con el abordaje de procesos de enseñanza sobre proyecto académico comunitario como mecanismo para el estudio de la realidad social, desde la multidisciplina y la atención integral territorializada. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permite identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Primero, contextualizamos el proyecto académico comunitario
como mecanismo para el estudio de la realidad social. Luego, estudiamos las acciones de la primera etapa del proyecto académico comunitario, que es el diagnóstico integral comunitario. Estudiamos las acciones de la segunda etapa del proyecto, que es la planificación estratégica integral. No quiero cerrar esta clase sin recordarles que pueden consultar, además de Luis Antonio Bigot, otros autores como Falsborda, como Carlos Lanz y otros que de una u otra manera nos permiten contemplar este tema de manera más amplia. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase del día de hoy con ustedes. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en cada una de sus universidades, con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y también para profundizar en los temas abordados el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube Universidad en Casa. Hasta la próxima clase.